Huyendo en plena noche con sus hijos en brazos, Mateo y Alma solo buscaban refugio, pero encontraron algo mucho más grande. Dentro de una cabaña abandonada, donde el miedo parecía acechar, descubrieron el comienzo de una verdad que cambiaría el destino de todo el pueblo. Una historia sobre el coraje, la fe silenciosa y la justicia que surge cuando uno elige no permanecer en silencio. Comenta abajo desde qué ciudad estás viendo y deja un me gusta, porque esta historia te conmoverá profundamente. La oscuridad de la noche parecía más densa que nunca en aquel camino de tierra. El viento soplaba con fuerza entre las montañas y cada rama que crujía a lo lejos hacía que Alma abrazara a sus hijos con fuerza contra su pecho, como si quisiera esconderlos del mundo. Joaquín, el mayor, intentaba caminar agarrado al dobladillo de la falda de su madre, pero tropezaba a cada paso, vencido por el sueño y el frío. Luz, acurrucada en los brazos de Mateo, temblaba en silencio. Y Tomás, el menor, gemía suavemente, como si presentiera que algo más grande que él estaba en juego. Mateo miraba constantemente a su alrededor con la mirada fija, pero con el corazón apesadumbrado. Con cada ruido, su cuerpo se tensaba como esperando que alguien emergiera de la oscuridad. No había vuelta atrás. Desde el momento en que le dijo «no» al capataz de don Ramón, supo que había cruzado una línea sin retorno. «No olvidará esto, Mateo», había dicho Alma con los ojos llenos de angustia. «No lo olvidará», respondió esa tarde. «Pero Dios lo ve todo, Alma. No entregaré a mi hijo para que lo esclavicen». La decisión se tomó en silencio, con el sol aún alto. Pero la huida solo comenzó cuando todos dormían. Pasos ligeros, cobijas atadas a la espalda, un poco de maíz tostado y tortillas guardadas en una bolsa de tela. Ni siquiera se llevaron una vela, solo oscuridad y fe. Amanecía cuando salieron de la casa. El pequeño maizal que los rodeaba parecía despedirse. Y al cruzar la vieja cerca, de madera, Alma miró hacia atrás, conteniendo las lágrimas. «Volveremos, ¿verdad?», susurró. Mateo no respondió. Simplemente la tomó de la mano con fuerza y siguió caminando. Delante, solo el camino que los alejaba de la tiranía. Con el paso de las horas, la temperatura seguía bajando. La niebla descendía de las montañas, humedeciendo el suelo y haciéndolo resbaladizo bajo sus pies. «Tenemos que parar un rato», dijo Alma, sin aliento, con Tomás dormido en su regazo. «Aquí no. Puede que alguien nos siga. Vamos a ese bosquecillo. Quizá haya refugio allí». Mateo señaló una pequeña elevación más adelante. Era una zona que ya nadie frecuentaba, una parte olvidada del pueblo, rodeada de árboles frondosos y arbustos espinosos. Decían que allí ocurrían cosas extrañas, viejas historias que asustaban a los habitantes. Pero a esa hora, cualquier lugar era mejor que el camino. El miedo a lo que habían dejado atrás era mayor que el miedo a lo desconocido. Y, aún con el cuerpo cansado y la ropa empapada, siguieron adelante. Los pies de Mateo se hundieron en el barro, la tela que envolvía a Luz ya estaba empapada, y Alma tembló, pero no se detuvo. La fe era el único calor esa noche. «Si Dios nos trajo hasta aquí, seguirá con nosotros», dijo Mateo, casi para sí mismo. Alma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo creo, Mateo. Solo necesito ver una señal». Y así, en medio de ese bosque olvidado, apareció una estructura oculta por la vegetación, casi imperceptible entre los árboles retorcidos, una cabaña, vieja, abandonada, con la puerta torcida y las ventanas cubiertas de hojas. Alma se detuvo. «Mateo, ¿es eso?», respiró hondo. «Sí, pero dicen que...». «Ya sé lo que dicen», lo interrumpió. «Pero nuestros hijos tienen frío. Dios está con nosotros». Mateo empujó la puerta con cuidado.
El crujido de la madera resonó en la noche, y cuando por fin entraron, con los niños en brazos, aún no lo sabían, pero esa cabaña no era solo un refugio. Era el comienzo de algo mucho más grande. ¿Cuántas veces, por miedo, no damos el paso necesario para proteger lo que más amamos? Quizás, como Mateo y Alma, el verdadero milagro se encuentra más allá de la primera puerta que nos atrevemos a abrir. La puerta crujió con fuerza cuando Mateo la empujó con el hombro. Un sonido que rasgó el silencio del bosque como una antigua advertencia. Dentro, la oscuridad era densa, pero había algo más. Una sensación densa en el aire, casi como si el tiempo se hubiera detenido allí. El olor a madera húmeda, polvo acumulado y moho incrustado en las paredes delataba el abandono. Alma entró justo detrás, apretando a Tomás contra su pecho. Joaquín, con los ojos entornados por el sueño y el cansancio, tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas sobre el suelo de tierra compactada. «Hijo, levántate despacio. Ya pasará», dijo Mateo, levantándolo con cuidado. La luz de la luna se filtraba lentamente por las rendijas de las ventanas rotas. Era el único rayo de luz en aquel silencioso interior, donde el frío parecía diferente, más quieto, más antiguo. Alma miró a su alrededor sin decir nada. La cabaña era pequeña, una sola habitación con restos de muebles viejos cubiertos por telas mohosas. Un banco de madera se apoyaba en la esquina caído de lado y un viejo armario parecía aún guardar cosas olvidadas. Mateo susurró casi sin hacer ruido. «Es aquí. Esta es la cabaña del cuento de doña Efigenia, ¿recuerdas? La que decía que los hombres que desaparecieron, que los gritos venían de aquí». Mateo no respondió de inmediato. Colocó a Luz en el suelo, envuelta en su manta, y examinó lentamente las paredes, como si esperara encontrar algo más que lo obvio. «Lo recuerdo, pero las viejas historias no me asustan más que los hombres vivos amenazando a los niños». Su tono era tranquilo, pero firme. Sabía que el miedo a la cabaña era real, sí, pero nada comparado con la tiranía que habían dejado atrás. Alma asintió. Se sentó en el suelo con los niños en brazos, intentando calentarse lo mejor que pudo, mientras Mateo recogía leña suelta para improvisar una pequeña fogata. Aún quedaban cenizas en el centro de la habitación. Alguien había estado allí no hacía mucho. Esto los hizo mirarse de nuevo. El crepitar de la madera ardiendo pronto rompió el silencio, y la luz naranja reveló más detalles del entorno. En la esquina izquierda, algo llamó la atención de Alma. Una manta vieja, doblada sobre un cofre entreabierto. «Mateo, alguien dejó esto ahí». Se acercó con cuidado, agachándose ante el cofre. No era grande, pero lo suficiente como para contener algo importante. «No lo toques por ahora», pidió en voz baja. «Pasaremos la noche aquí, continuaremos mañana». Respiró hondo y retrocedió un paso. «De acuerdo. Esta noche solo quiero que duerman tranquilos». Y así fue. Durante horas solo oyeron la respiración de sus hijos, el crepitar del fuego y el sonido del viento afuera. Pero incluso en silencio había algo dentro que los inquietaba. Una presencia, un rastro. La cabaña parecía contener algo tácito, como si fuera testigo mudo de algo que nadie se atrevía a recordar. Alma no podía dormir. Abrazó a Tomás con fuerza, como si su instinto maternal intuyera que ese refugio ocultaba algo más que el frío de la noche. «Mateo», susurró después, «¿tú también lo sientes?» Él asintió, sin necesidad de palabras. «Es como que esta cabaña aún alberga un dolor vivo». «Sí, pero si Dios nos trajo hasta aquí, es porque resistiremos. Nunca nos ha abandonado, ni siquiera en nuestros peores días».
Alma lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Que Él se quede con nosotros, porque algo aquí aún respira, y no somos solo nosotros». Muchos hablan del silencio de la noche como si estuviera vacío, pero algunas noches traen consigo gritos antiguos que nadie ha escuchado, y es allí, en medio de la ausencia, que Dios susurra a quienes aún creen. Mateo se levantó lentamente, intentando no despertar a los niños. El fuego ya estaba abajo, y el frío volvía a extenderse por el suelo de la cabaña, como una advertencia silenciosa. Necesitaba más leña. Caminó hacia el rincón más oscuro, tanteando el suelo con el pie antes de cada paso, cuando sintió algo extraño bajo la suela de su bota. Un sonido seco y hueco, diferente del resto del suelo de tierra compactada. Se detuvo de inmediato. Volvió a pisar, con más cuidado. El mismo sonido respondió. Mateo frunció el ceño, se arrodilló y pasó la mano por el suelo hasta encontrar una tabla mal ajustada, cubierta de polvo viejo. Alma, la llamó suavemente. Ella abrió los ojos al instante. «¿Qué pasa?», susurró, apretando a Tomás contra su pecho. «Hay algo aquí». Mateo forzó la tabla con los dedos, y la madera cedió con facilidad, como si llevara años esperando esto. Debajo apareció un espacio oscuro, lo suficientemente profundo como para ocultar algo. Lo sacó con cuidado y reveló un viejo cofre, cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. El candado, oxidado, colgaba torcido, frágil. «Esto no estaba aquí por casualidad», murmuró Alma, acercándose. Mateo sujetó el candado entre los dedos y lo giró ligeramente. El metal se quebró con un crujido seco, casi vergonzoso. Levantó la tapa lentamente. Ni manta, ni comida. Solo fajos de billetes atados con cordel viejo, sobres amarillentos y papeles doblados con excesivo cuidado. El silencio se hizo pesado. Alma se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Mateo tragó saliva con dificultad. Esto no era un refugio, era un escondite. Tomó uno de los sobres y lo abrió. Documentos, registros de la propiedad, contratos, recibos, fechas, todo demasiado organizado para ser basura. Alma tomó otra hoja de papel y comenzó a leer en voz baja, sus ojos recorriendo las líneas con creciente atención. «Estos nombres, Mateo, estos nombres». Su voz se quebró. Respiró hondo y continuó. «Don Esteban, Rosa Martínez, Felipe Cruz». Mateo levantó la vista sobresaltado. «¿Felipe Cruz?» «Sí, desapareció hace 8 años. La familia nunca recibió respuesta». Alma dio vuelta a otra hoja de papel. «Hay más aquí, más de 20 nombres». Su rostro palideció. Le temblaban las manos. «Esta gente desapareció. Algunos eran vecinos, otros trabajaban para el granjero». Mateo sintió un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tomó la lista y la leyó en silencio, reconociendo historias, rostros, ausencias. La cabaña ahora parecía observarlos como un testigo silencioso. «Eso explica por qué nadie se acercó aquí», dijo en voz baja. No era miedo a los fantasmas, era miedo a la verdad. Alma abrió otro documento y se detuvo. Sus ojos se fijaron en la parte inferior de la página. No dijo nada durante unos segundos, simplemente le entregó el papel a Mateo. Él lo leyó. La firma estaba allí, clara, firme, imposible de ignorar. El nombre de un hombre a quien todos respetaban, temían y obedecían. Un nombre al que nadie se había atrevido jamás a acusar. Mateo cerró los ojos un momento. «Así que, eso es todo», murmuró. «Esta cabaña guarda lo que todo el pueblo ha perdido». Los niños se movieron en el rincón, y Alma dobló rápidamente los papeles, escondiéndolos de nuevo en el baúl. «No pueden ver esto», dijo. «Todavía no». Mateo asintió. Volvió a colocar el baúl en su lugar, cubriéndolo con la tabla tal como lo había encontrado.
El fuego crepitó de nuevo, como si marcara ese momento. «Dios nos trajo aquí», dijo, casi con un gesto de oración. No fue casualidad. Alma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Así que ahora nuestra huida tiene un peso mayor. Hay descubrimientos que no te liberan de inmediato, pero que te transforman por completo. Y cuando la verdad se revela en el silencio de la noche, el corazón comprende que nada sucede fuera de su tiempo». El silencio dentro de la cabaña ahora parecía diferente. Ya no era solo el silencio de la noche, ni el cansancio de la huida. Era el silencio de quien descubre una verdad que pesa más que cualquier miedo. Alma permanecía arrodillada ante el baúl, agarrando un documento con tanta fuerza que arrugaba sus bordes. Sus ojos estaban fijos en las letras del papel, como si aún no quisiera creer lo que leía. Mateo, de pie junto a ella, miraba a los niños, que dormían arrullados por el calor del fuego, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre. «Aquí está su nombre», dijo finalmente Alma. Su voz era baja, pero cortante. «Don Ramón». Mateo se acercó, tomó el papel de las manos de su esposa y lo leyó con atención. Arriba el membrete del rancho, en el centro la cláusula escrita con la frialdad de quien ya no ve vidas humanas, solo números. Y al final la firma, firme, legible, incuestionable. Se autoriza la remoción inmediata de personas indeseadas. De ser necesario, silenciar a los involucrados para garantizar el control de la región. Alma se llevó la mano a la cara. Dios mío, cuántas familias, cuántos nombres había en esa lista, susurró. Mateo respiró hondo. Sintió un extraño dolor en el pecho. No era solo indignación, era el recuerdo. Él mismo conocía algunos de esos nombres, trabajadores humildes, personas que un día desaparecieron sin dejar rastro, y durante años el pueblo se había acostumbrado a llamarlo destino, castigo, casualidad. No fue el destino, fue él, dijo en voz baja como confesando un pecado. Fue don Ramón todo el tiempo. Alma se apartó un poco del baúl y se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Sus ojos parecían buscar respuestas que no estaban en los papeles. No deberíamos haber encontrado esto. Quizás hubiera sido mejor no saberlo. Mateo se arrodilló frente a ella. ¿De verdad lo crees? Ella dudó. No, pero ojalá fuera mentira. Ojalá todo esto fuera solo una historia mal contada. Mateo le tomó la mano. Dios no nos trajo aquí para que fingiéramos no ver. Nos mostró lo que muchos han intentado ocultar durante años. Ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. Ella lo miró. Si se entera de que estuvimos aquí, no se enterará. Todavía no. Tendremos que pensarlo, con calma, pero también con valentía. El fuego crepitaba al fondo, proyectando sombras danzantes sobre las viejas paredes de la cabaña. La madera crujía como si susurrara verdades antiguas, y los ojos de Mateo, antes cansados del viaje, ahora estaban atentos. Algo había despertado en su interior, algo que no era odio ni venganza, era una vocación, un deber. Alma se levantó lentamente, miró a sus hijos, que dormían, sin saber que esa cabaña albergaba los fantasmas de tantos inocentes. Son demasiado pequeños para entender, pero un día sabrán que no huimos por cobardía. Mateo asintió. Huimos por amor, pero ahora nos quedamos por la justicia. Las palabras flotaron en el aire, fuertes, pero tiernas. La presencia de Dios, aunque no se le nombrara, se sentía en esa atmósfera de dolor y revelación, como si el cielo mismo hubiera elegido ese momento para mostrar que ningún mal permanece oculto para siempre. Y cuando todo pareció calmarse de nuevo, Alma se acercó al baúl, tomó los documentos y los dobló con cuidado.
Escondamos bien esto. Nadie puede encontrarlo antes de tiempo. Mateo la ayudó. Volvieron a poner todo en su sitio, cerraron el tablero y lo cubrieron con una manta. En un rincón, Joaquín se removió y murmuró el nombre de su madre. Ella corrió hacia él, le acarició la cara y lo calmó con una vieja canción, de esas que cantaban las mujeres del pueblo para que sus hijos no oyeran los llantos del mundo. En ciertas noches, la vida nos presenta pruebas que el alma no quería ver, pero es en esos momentos que el corazón comprende que hay heridas que solo la verdad puede sanar. El amanecer despuntaba lentamente, como si el tiempo en su interior siguiera un ritmo diferente. La vieja cabaña parecía suspendida entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, sacudiendo los árboles y haciendo que las ramas arañaran las ventanas, como dedos impacientes. Dentro, todo estaba en silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio que precede a un llanto. Alma se acercó al fuego, que se cargaba suavemente, y se arrodilló sobre la manta extendida en el suelo. Por un instante, cerró los ojos. La luz de la hoguera iluminó su rostro cansado, sus rasgos marcados por el dolor que no se atrevía a mostrar ni siquiera a sus hijos. Sus manos temblorosas se cruzaron sobre su pecho, pero ninguna palabra escapó de sus labios. Lo que necesitaba decir, lo que su corazón gritaba, no podía contenerse en palabras. Las lágrimas corrían lentamente, como si liberaran todo lo que había estado atrapado durante demasiado tiempo. Era su primera oración en meses, una súplica silenciosa, hecha con el alma, una petición sincera, nacida del dolor, pero cubierta de fe. No pedía riquezas ni promesas, solo protección, fuerza para continuar. Guía. Mateo observaba en silencio. Sentado junto a sus hijos, cubría a Joaquín y Luz con las mantas que habían traído de su antigua casa. Tomás dormía en su regazo, con el rostro pegado al pecho de su padre, respirando suavemente. Al ver a Alma allí, inclinada ante Dios, algo se quebró en su interior. No era debilidad, era rendición. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y, sin decir nada, le sujetó la mano con firmeza. Alma no se movió, pero su cuerpo se relajó un poco, como si supiera que ya no estaba sola en ese dolor. «Si Dios nos trajo hasta aquí», dijo Mateo en voz baja, «entonces nos mostrará el camino, aunque parezca que no lo hay». Alma asintió, con los ojos aún cerrados. Una brisa fría pasó junto a ellos, haciendo parpadear la llama de la fogata. Fue en ese momento que un ruido a lo lejos los sobresaltó. Un golpe seco, como de madera al romperse. Mateo se levantó de un salto con Tomás aún en brazos. Alma lo siguió con la mirada, tensa. Se miraron. «¿Fue afuera?», preguntó en un susurro. Mateo caminó lentamente hacia la puerta. Antes de tocarla, oyó otro ruido, esta vez más suave. La ventana trasera estaba entreabierta, golpeando contra la pared con el fuerte viento que venía del bosque. Soltó el aire que contenía y se giró. «Es solo el viento. Eso es todo». Pero ambos sabían que no era así. Solo eso. La sensación era diferente, como si más allá del frío de la noche hubiera una presencia allí. No amenazante, sino serena, cálida a pesar de la temperatura. Invisible, pero intensamente real. Alma se arrodilló de nuevo, pero esta vez con una mirada diferente. Miró alrededor de la cabaña y dijo con una voz casi inaudible: «Hay algo aquí, y no es miedo». Mateo volvió a sentarse y acercó a los niños. «Es como si nos estuvieran vigilando», concluyó. Y durante unos minutos, solo el sonido del viento y la respiración de los niños llenaron el espacio. Era como si esa cabaña, marcada por el dolor y el silencio durante tantos años,
ahora estuviera ocupada por algo nuevo, algo divino, algo invisible, pero sentido en los huesos, en el corazón, en la fe. Alma apretó con fuerza la mano de Mateo. Quizás esto no sea solo un refugio, quizás sea el comienzo de la justicia. La miró a los ojos. Dios no nos escondió aquí, nos puso aquí por una razón. Es curioso cómo los momentos más difíciles de la vida a veces ocurren en las horas más tranquilas de la noche, e incluso cuando todo parece abandonado, siempre hay una presencia que vela por quienes llevan la verdad en el corazón. Aún no había amanecido del todo cuando Mateo empujó con cuidado la puerta de la cabaña y volvió a pisar el frío lodo del bosque. La vegetación, húmeda de la noche anterior, aún exhalaba su denso aroma, y la niebla baja proyectaba sombras en el suelo. Luz y Joaquín avanzaban a trompicones, soñolientos, mientras Tomás permanecía acurrucado sobre la espalda de Alma, dormido. La vieja tela en la que habían envuelto los papeles estaba firmemente en las manos de Mateo. No la soltaría por nada del mundo. Lo que llevaba allí no era solo un montón de documentos, era la oportunidad de liberar a todo el pueblo de un ciclo de miedo que había durado décadas. Durante un rato caminaron en silencio. El único sonido era el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Alma, con la mirada fija en el suelo, parecía inquieta. Sus pensamientos iban y venían, mezclando el miedo a lo que podrían enfrentar con la fe en que Dios los había guiado allí por una razón. En un momento dado, se detuvo. Mateo se giró, confundido. «¿Y si lo quemamos todo?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. «¿Y si fingimos que no vimos nada? Los chicos no saben nada, podríamos irnos a empezar de nuevo». Mateo no respondió de inmediato. Dio unos pasos hacia ella, le puso una mano en el hombro y la miró fijamente a los ojos. «Si callamos, el mal continúa y seguirá afectando a los hijos de otros, a las madres de otros. Ya huimos una vez, Alma, pero ahora es hora de volver, por ellos». Alma bajó la mirada y respiró hondo. No había vuelta atrás. Lo que habían descubierto debía salir de la oscuridad. Asintió en silencio y continuaron. El pueblo parecía una mañana cualquiera, pero se respiraba una tensión que solo quienes habían conocido el miedo en carne propia podían percibir. Las puertas seguían cerradas. Los sonidos de las gallinas en el corral y los ladridos de los perros a lo lejos parecían normales. Pero dentro de aquellas casas dormía una población entera acostumbrada a agachar la cabeza. Alma apretó con más fuerza la mano de Joaquín. Mateo, sin dudarlo, se dirigió al pequeño edificio que albergaba la comisaría. La madera de la puerta estaba desgastada y las ventanas cerradas dejaban entrar una tenue luz. Llamó 2 veces y luego otra vez. El sonido resonó en el estrecho y polvoriento pasillo. Minutos después apareció el sheriff Hilario, todavía con el camisón bajo el poncho. Abrió los ojos de par en par al ver a la familia de pie frente a su puerta. «Mateo, Alma, tú desapareciste». «Necesitábamos desaparecer», respondió Mateo, «pero ahora tenemos que hablar». Hilario los miró con vacilación. Luego abrió la puerta del todo y les indicó que entraran. Dentro de la pequeña oficina, la pareja se sentó al viejo escritorio. Hilario sirvió café con manos temblorosas y esperó. Cuando Mateo desenvolvió el viejo mantel y colocó los papeles sobre la mesa, el delegado se acercó lentamente. Empezó a leer. Poco a poco, su expresión cambió. Su ceño fruncido se suavizó, sus manos dejaron de temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al leer la firma de don Ramón, se quedó sin aliento. «Estos nombres, este dinero, estas órdenes», murmuró. «Esto es todo lo que siempre sospechamos.
pero nadie lo demostró. Alma habló con calma. La cabaña, el cofre, todo estaba escondido allí. Hilario se pasó una mano por la cara, visiblemente conmocionado. ¿Tienes idea de lo que esto significa?, respondió Mateo sin dudar. Sí, la tenemos. Pero ahora no se trata solo de nosotros. Si tienes fe en Dios, ahora es cuando tendrás que usarla. Y hay momentos en que la verdad llega como una tormenta, atravesando las nubes del miedo y haciendo temblar incluso a los más endurecidos. Porque cuando el silencio es roto por quienes han sufrido demasiado, incluso los hombres acostumbrados a la obediencia comprenden que el tiempo del silencio ha pasado. El detective Hilario pasó toda la noche sin poder dormir. Las palabras de los papeles parecían resonar en su cabeza, como martillazos en un tambor antiguo. Durante años se había convencido de que mantener el orden era suficiente, incluso si eso significaba ignorar ciertas verdades. Pero ahora, con las pruebas sobre su escritorio y el rostro angustiado de Mateo aún vívido en su memoria, algo en su interior se rompía. Un hilo que alimentaba el miedo se había roto, y en el vacío que ese miedo dejó, nació un coraje ancestral, casi olvidado. Esperó a que el sol saliera tras las montañas antes de partir. Se puso el uniforme con pulso firme, se ajustó el revólver a la cintura, como todas las mañanas, pero ese día sus pasos no siguieron la rutina. Hilario fue directo a la casa de 3 residentes de larga data, personas que conocían bien los nombres de la lista. Llamó discretamente a las puertas. Cuando cada persona leyó los documentos, sus rostros cambiaron. Uno tragó saliva con dificultad y apretó los labios. Otro dejó caer las lágrimas sin pudor. Todos confirmaron, sí, ese nombre pertenecía a alguien que había desaparecido. Sí, todos siempre supieron quién estaba detrás de esto, pero nadie se atrevió a decir nada. Pero fue al final de esa mañana que Hilario se detuvo. Un nombre en medio de la página lo golpeó como una cuchilla. Emilio Figueroa, su hermano, desaparecido 12 años antes, en una sofocante noche de verano. Había salido a cobrar una deuda de la cosecha y nunca regresó. En aquel momento, Hilario creyó que se había escapado por las deudas, por vergüenza. El propio don Ramón difundió esta versión. Tu hermano no era tan honesto como parecía, había dicho una vez el campesino. Hilario lo creyó, o eligió creerlo. Pero allí, ante esa verdad escrita con letras firmes y frías, comprendió que lo habían engañado. Lo silenciaron, como a tantos otros. La sangre le afluyó a la cara. Su respiración se volvió pesada, pero Hilario no agarró el revólver. Tomó los papeles, los guardó en su abrigo y se fue. Su destino era el rancho. La gran casa blanca de altas columnas, encaramada en la colina como un trono de arrogancia, siempre había sido el símbolo del dominio de don Ramón. Nadie se atrevía a subir por ese sendero sin invitación. Pero esa mañana, Hilario caminó hasta allí como si pisara su propia tierra. Al ver acercarse al jefe de policía, 2 trabajadores retrocedieron. Uno de ellos corrió adentro, probablemente para avisar a su jefe. Don Ramón salió al balcón con las manos en los bolsillos y una mirada impaciente. «¿Viniste a tomar café o a buscar problemas, Hilario?», dijo con sarcasmo. Pero algo en su rostro cambió al ver los papeles en manos del jefe de policía. «Esto», comenzó Hilario, sacando el primer documento de su bolsillo, «es el principio del fin de tu mentira». Don Ramón rió con desdén. «¿Mentiras? Yo soy quien mantuvo este pueblo en pie durante años». Hilario dio un paso al frente. «No, tú eres quien lo asfixió, el que silenció a madres, hijos, padres, y ahora todos lo sabrán». Los gritos comenzaron allí mismo, en el balcón.
Don Ramón exigió respeto, intentó intimidar, amenazó con demandar, maldijo el nombre de Mateo. Pero nada de eso importaba ya, porque en ese momento los vecinos ya estaban bajando por las calles. La noticia corrió como la pólvora, de boca en boca, de ventana en ventana. Hilario confrontó a don Ramón. Tiene los papeles. Está todo ahí, los desaparecidos, los nombres, las órdenes. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. La gente empezó a salir de sus casas, ancianos cargando con el dolor en el cuerpo, mujeres que habían perdido a sus hijos y nietos sin explicación, jóvenes que habían crecido escuchando historias en voz baja. Todos se dirigieron a la entrada de la finca. No llevaban armas, solo su presencia, y fue la presencia de aquellas personas la que hizo temblar la tierra bajo los pies de don Ramón. Porque ese día los que nunca tuvieron voz empezaron a hablar y ya nadie pudo ordenarles que guardaran silencio. Es extraño cómo el coraje a veces tarda tanto en llegar, pero cuando llega arrastra consigo todo el dolor silenciado. Y es este dolor, transformado en verdad, el que transforma incluso a los hombres más temidos. Aquella mañana parecía como tantas otras, con el sol saliendo lentamente tras los cerros y los gallos cantando a lo lejos. Pero había algo en el aire que no se veía todos los días. Un murmullo distinto, una especie de inquietud que recorría las calles incluso antes de que se abrieran las puertas. Los ojos que solían escudriñar por las rendijas de las ventanas ahora estaban abiertos, atentos. La noticia ya se había extendido por cada callejón, cada cocina, cada balcón olvidado. El inspector Hilario se había enfrentado a don Ramón, y no había sido con rumores, ni con un coraje vacío. Había sido con pruebas, pruebas silenciadas durante años, ocultas en una cabaña olvidada y ahora en manos de alguien que decidió no callar. Doña Clarita fue la primera en salir de casa. Llevaba una foto vieja en las manos y tenía los ojos enrojecidos. Mi nieto desapareció en 2009. Dijeron que se fue a la ciudad, pero nunca dio noticias. Ahora lo sé. Detrás de ella venía Gregorio, un hombre de voz suave que caminaba con dificultad desde que su hijo fue llevado a trabajar temporalmente en las tierras de don Ramón y nunca regresó. Durante décadas había mantenido la boca cerrada. Esa mañana caminó hasta la comisaría apoyándose en su bastón y le dijo a la gente: si llega hasta el final, lo acompaño. Y no eran los únicos. Personas que durante años habían vivido en la sombra sin atreverse a levantar la vista, ahora se acercaban a la comisaría con una mirada distinta. Había dolor, por supuesto, pero también algo nuevo. Firmeza, como si la llama de la justicia, por pequeña que fuera, reavivara algo que nunca había dejado de existir. Las aceras comenzaron a llenarse, no se oían gritos ni multitudes descontroladas. Lo que había era un pueblo que despertaba del miedo, y esa era la fuerza más difícil de contener. Hilario los recibió uno por uno, escuchando. Cada historia llegaba como una pieza faltante del rompecabezas. Doña Elvira habló de un joven vecino que trabajaba de ayudante y desapareció tras una discusión con el capataz. Su nombre también estaba en la lista. El carpintero Javier contó que lo amenazaron cuando se negó a entregar una herramienta con el pretexto de órdenes del jefe. No lo denunció, pero sintió que era hora de contarlo todo. Si no hablamos ahora, ¿quién hablará por nosotros después?, dijo, dejando sobre la mesa una vieja carta que había guardado por miedo. Es de mi hermano, la última que envió antes de desaparecer. Estas eran historias que no habían sido olvidadas, solo silenciadas. Y ahora, al compartirlas, comenzaban a formar algo más grande. Una verdad tejida a partir de las penas individuales.
Los niños observaban desde lejos, tomados de la mano de sus madres. Los jóvenes escuchaban las historias como si despertaran de un viejo sueño. Y allí, frente a la comisaría, sin banderas ni pancartas, se formaba una reunión de fe, porque cada testimonio también traía consigo un recordatorio de cómo Dios había sostenido esos corazones durante tanto tiempo, incluso sin respuestas, incluso en soledad. Cada uno de ellos había llevado en silencio una oración sin respuesta, un anhelo reprimido, una pregunta sin respuesta, y ahora sentían que ya no estaban solos. Mateo y Alma observaban desde lejos, con sus hijos a su lado. No buscaban ser el centro de atención, simplemente presenciaban lo que se había convertido en una verdad más grande que cualquiera de ellos. Alma tomó la mano de Joaquín y susurró: «¿Ves, hijo? Por eso no podemos huir para siempre. Dios nos muestra el momento oportuno». Mateo la rodeó con el brazo, con la mirada fija en la fila de gente frente a la comisaría. Lo que antes era una choza se ha convertido en un eco que ya nadie puede ignorar. Y así, como quien vuelve a respirar tras un largo tiempo bajo el agua, la aldea alzó la vista. No era revuelta, era memoria, no era venganza, era justicia. Y en el centro de todo, un hilo invisible y poderoso sostenía a cada uno de los allí presentes. La fe, no la fe que se grita, ni la fe obligada, sino esa fe silenciosa que se construye en las noches frías, que perdura en los corazones de quienes lo han perdido todo y, sin embargo, eligen continuar. La tarde caía pesadamente sobre el pueblo. El sol abrasaba la tierra seca y el viento sofocante se arremolinaba entre los árboles inmóviles. El silencio parecía extraño, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, pero dentro de la comisaría el eco de los pasos era firme. Hilario, con rostro serio y papeles en la mano, recibió a los dos agentes del pueblo vecino. Habían acudido a la citación de esa mañana, después de que el jefe de policía enviara copias de los documentos encontrados en la cabaña y las declaraciones firmadas de varios vecinos. No cabía negarlo más. Era demasiado grave para seguir ignorándolo. Sin hacer alarde, los tres hombres montaron sus caballos y cabalgaron hacia la colina donde se alzaba la Casa Blanca de don Ramón. El camino de tierra ascendía en espiral y cada paso de los caballos dejaba una huella en el polvo, como si marcara el fin de una era. En la puerta de la finca, uno de los capataces intentó detenerlos, pero Hilario alzó la voz. «Hoy la ley manda en esta tierra». Y el hombre cedió. Don Ramón estaba sentado a la sombra de la terraza, con un vaso medio vacío y la mirada perezosa de quien cree que nada puede con él. Al ver acercarse al grupo, se levantó lentamente. «¿Han venido a visitarme? ¡Qué honor!», dijo con una sonrisa sarcástica. Hilario se apeó y se acercó a él sin apartar la mirada. Don Ramón queda arrestado por participación directa en desapariciones forzadas, intimidación de testigos, extorsión, apropiación de tierras ajenas y abuso de poder. Por un segundo, el silencio se apoderó del ambiente. Entonces, don Ramón rió a carcajadas. «¿Es una farsa? ¿Me van a arrestar con estos papeles sucios?». Pero nadie rió con él, ni sus hombres, ni los trabajadores que observaban desde lejos. Cuando Hilario entregó los documentos a los oficiales, todo cambió. Su nombre estaba allí, repetido varias veces, con fechas, cantidades, órdenes firmadas, pagos a cambio de silencio. Uno de los oficiales se acercó. «Ahora vienen con nosotros, de una forma u otra». Don Ramón se agitó, gritó, empujó la mesa de la terraza, intentó correr, pero los hombres lo rodearon rápidamente. Mientras tanto, uno de sus cómplices intentó escapar por
la parte trasera de la granja. Otro se escondió en el granero, pero los aldeanos, avisados de la llegada de los oficiales, ya estaban de guardia. Eran hombres sencillos, pero unidos por una nueva fuerza, nacida no del odio, sino de la verdad. Ayudaron a rodear a los secuaces, impidieron fugas y señalaron escondites. Por primera vez, el pueblo mismo se alzó contra el miedo. Don Ramón estaba esposado frente a la casa que durante tantos años había simbolizado control y dominio. Su voz, antes imponente, ahora era solo ruido. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo defendiera, pero nadie acudió. Ni siquiera a quienes pagó, ni siquiera a quienes amenazó, porque el miedo ya no habitaba allí. En lo alto de la colina, Mateo observaba todo desde lejos, con Alma a su lado y los niños jugando en el césped por primera vez sin sospechar nada. Joaquín perseguía una mariposa. Luz giraba sobre sus pies con los brazos extendidos, y Tomás, en el regazo de Alma, se reía de un insecto palo que encontró en el suelo. Alma observaba a sus hijos con lágrimas en los ojos. «Son libres, Mateo». La rodeó con el brazo. Y no solo ellos. Allí, entre el polvo del camino y la luz dorada de la tarde, la justicia llegó sin ruido ni violencia. Llegó con el paso firme de quienes llevan pruebas, en las palabras valientes de quienes vieron y no callaron, en la fe de una madre que oró en silencio y en el amor de un padre que dijo no al miedo. Porque a veces los gritos más fuertes de justicia nacen del corazón humilde de quienes nunca han tenido nada, excepto la certeza de que Dios no abandona a quienes permanecen fieles. El sol parecía amanecer distinto esa mañana. La luz penetraba las nubes con más suavidad, como si el cielo mismo respirara aliviado tras tantos años de silencio. El pueblo, aún sencillo, aún pequeño, comenzaba a transformarse. Y no era solo lo visible. Lo que realmente cambiaba estaba en el interior de la gente. El sentimiento de injusticia perpetua había dado paso a un nuevo sentimiento, la esperanza. Los documentos encontrados en la cabaña habían sido analizados por las autoridades del pueblo vecino. Entre recibos, contratos y cartas, destacaba una hoja de cálculo, sumas de dinero pagadas a nombres falsos, desviadas de familias engañadas, extorsionadas o silenciadas. Valores que parecían perdidos para siempre estaban allí, documentados. Y aunque no todo pudo recuperarse, parte del dinero escondido en el baúl fue reconocido oficialmente como fruto de la corrupción de don Ramón. Por primera vez, el pueblo recibiría algo a cambio. El anuncio se hizo en la plaza de la antigua iglesia, una tarde calurosa. El delegado Hilario se subió a una pequeña caja y habló con voz entrecortada pero firme. El dinero escondido en la cabaña no era una maldición, como muchos creían. Era una prueba, y ahora será una reparación. Un murmullo recorrió a los aldeanos. Todos escucharon atentamente, conmovidos. Las familias que perdieron a sus seres queridos, a quienes les robaron sus tierras o les arrebataron a sus hijos, recibirán parte de estos fondos. La otra parte se destinará al bien común. El pueblo por fin tendrá un centro para todos, con una escuela, un puesto de ayuda, orientación para pequeños agricultores y una biblioteca. Alma sostuvo a Tomás en su regazo y apretó la mano de Luz, quien parecía no entenderlo todo, pero sentía que era importante. Mateo miró a su alrededor y vio rostros que antes estaban abatidos. Ahora se alzaban, orgullosos. El murmullo se convirtió en aplausos y muchos ojos se llenaron de lágrimas. No se trataba del dinero en sí, sino de lo que simbolizaba. La justicia no solo castigaba, sanaba. Semanas después comenzaron los cambios.
Donde antes había un cobertizo abandonado, comenzaron a erigir los cimientos del centro comunitario. Los propios residentes ayudaron, cada uno con lo que sabía hacer. El albañil, que llevaba años sin trabajo, ahora dirigía la construcción. Los jóvenes cargaban ladrillos, las mujeres organizaban comidas para quienes trabajaban en la obra. Todo era sencillo, pero vibrante, real, hecho con manos que, durante mucho tiempo, solo habían recogido lo que sobraba. Ahora creaban algo nuevo. Alma, a través de la costura, redescubrió el sentido de sus mañanas. Empezó a reunir a otras mujeres en su casa para enseñarles a hacer pequeños bordados, reparaciones y objetos útiles. Con el tiempo, crearon un grupo, y más que una actividad, fue un espacio para escuchar. Viejas historias resurgieron, sanadas poco a poco con hilo y aguja. Una tarde, mientras cosía una manta, Alma le dijo a su vecina: «Pensé que ya no me quedaba alegría, pero la alegría, cuando regresa, no necesita ser ruidosa, solo necesita ser digna». Y sonrió, con la mirada baja, pero brillando por dentro. Mateo regresó a la tierra. Las semillas guardadas, que parecían destinadas al olvido, fueron sembradas una vez más, con la ayuda de sus vecinos. Ya no era el hombre que huía de noche, asustado y avergonzado. Era un hombre respetado, escuchado, llamado por su nombre con orgullo. Cuando cavaba la tierra para sembrar maíz y frijoles, sentía que cada gesto era una respuesta al dolor del pasado. Sus hijos corrían libremente por los campos, y los ancianos pasaban junto a él con un respetuoso saludo. «No solo sembraste maíz, Mateo», dijo una vez Hilario, «sembraste justicia». Y así, lo que comenzó como huida, miedo y descubrimiento, se transformó en una base. El dinero escondido por la ambición se devolvió a la verdad. El silencio se convirtió en voz, y el dolor, antes insoportable, era ahora la semilla de la reconstrucción. Porque cuando el mal se deshace con manos firmes y un corazón íntegro, la vida encuentra la manera de florecer donde solo había tierra firme. Se cortó la hierba alta, se reemplazaron las ventanas rotas. Las tablas del suelo podridas fueron reemplazadas una a una por las propias manos de los residentes. Aquella cabaña, olvidada durante tantos años, marcada por el silencio y el dolor, comenzaba a cambiar. Los hombres que antes temían siquiera recorrer el sendero que conducía a ella, ahora se reunían allí con martillos, clavos y esperanza. Las mujeres llegaban con cubos de agua, trapos de limpieza y pinturas. Los niños ayudaban recogiendo piedras, barriendo hojas y trayendo flores silvestres para decorar el entorno. Aquella desgastada estructura de madera ya no era un símbolo de miedo. Ahora era el lugar donde la verdad comenzaba a emerger. Fue idea de Alma. En una conversación informal con Hilario, mientras bordaba un mantel para el centro comunitario, dijo: «La cabaña no puede ser olvidada, no después de todo. Necesita decir algo». El delegado, que había estado más callado desde la detención de don Ramón, asintió. «Tienes razón, necesita hablar por quienes nunca pudieron». Y así se decidió. La cabaña sería renovada, pero no para ser habitada. Sería un monumento conmemorativo, un espacio donde cada persona del pueblo pudiera recordar a los fallecidos y al mismo tiempo honrar la valentía de haber roto el silencio. La noticia se difundió rápidamente. En pocos días empezaron a llegar objetos, cajitas con cartas antiguas, fotografías amarillentas por el tiempo, pañuelos bordados con nombres, cuadernos de oración, crucifijos de madera, flores secas guardadas como promesas. Cada familia tenía algo que ofrecer y nadie quería quedarse fuera. Mateo ayudó en la reconstrucción con la firmeza de quien conocía a la
perfección el valor de ese terreno. Pasó las manos por la madera como si reconociera las heridas de un cuerpo que había sobrevivido. En un momento dado, mientras arreglaba una viga nueva en la entrada, miró dentro de la cabaña y murmuró: «Aquí encontramos dolor, pero también encontramos a Dios». Alma, que estaba afuera barriendo la entrada, lo oyó y respondió con suavidad: «Porque Él nunca está ausente, incluso cuando creemos estar solos». Cuando todo terminó, el pueblo se reunió para un momento de silencio ante la puerta ahora renovada. Nadie pronunció discursos. Nadie subió al escenario. El monumento no necesitaba grandes palabras. Simplemente tenía que estar allí. En la entrada se colocó una sencilla placa de hierro con letras talladas a mano por Javier, el carpintero. «La verdad vive donde permanece la fe». La frase resonó como un susurro entre los presentes, tocando cada corazón. Alma y Mateo llegaron un poco después, de la mano de los niños. Joaquín, ya grande, se detuvo frente a la cabaña y preguntó: «¿De verdad fue aquí, mamá?». Alma asintió. «Aquí nos escondimos, y aquí nos encontró Dios». Luz caminó hacia el centro del monumento, donde había una vela encendida y una vieja fotografía de una niña desaparecida hacía 20 años. «Era hermosa», dijo la niña. «Era la hija de la costurera», respondió Alma. «Su madre rezó durante muchos años, y ahora hay un lugar para recordarla». Tomás, todavía un niño, se sentó en el suelo de madera y observó todo en silencio, como si comprendiera sin necesidad de explicaciones. Mateo miró a su alrededor. El espacio olía a madera nueva, pero conservaba el alma de lo que allí se había vivido. En una de las paredes, un pequeño mural con nombres escritos a mano reunía a todos los desaparecidos del pueblo. Había espacio para más, por si acaso aparecían otros. «Es extraño», dijo Alma de repente. «El lugar que más nos asustaba ahora es donde sentimos más paz». Mateo respiró hondo. «Porque Dios incluso usa el miedo para revelar milagros». Y en ese instante todo cobró sentido. La cabaña no era solo madera y techo, era un altar sin púlpito, un templo sin campanas. Y quienes pasaban lo sabían, no todo el dolor había sido en vano. La mañana comenzó con el olor a tierra húmeda y el suave sonido de las azadas tocando el suelo. El sol aún asomaba lentamente tras las colinas, pero Joaquín ya estaba de pie, con los pies bien puestos en la tierra y las manos sucias de barro. A su lado, Mateo caminaba despacio, enseñando con paciencia lo que había aprendido de su padre y que ahora le transmitía no como una obligación, sino como una herencia de dignidad. «No se trata solo de sembrar, hijo, se trata de confiar. La semilla no crece porque se la ordenemos, sino porque la tierra entiende su tiempo y porque Dios la hace germinar». Joaquín escuchaba en silencio, con la mirada atenta, absorbiendo cada gesto como quien aprende más que técnica. Aprende de la vida. En ese pequeño terreno, ahora libre, los dos cavaron zanjas para sembrar maíz. El niño ya conocía la distancia entre una semilla y otra, la profundidad del hoyo y el momento adecuado para regar. Pero lo que más le gustaba era cuando su padre le contaba historias entre un gesto y otro. Historias de cómo el maíz alimentaba generaciones, de cómo cada mazorca llevaba no solo sustento, sino también el cuidado, el tiempo, la esperanza de quien la plantó. «¿Recuerdas aquella primera noche en la cabaña?», preguntó Mateo, plantando el pie firmemente en el suelo. Joaquín miró a su padre y asintió. «Recuerdo el frío y a mamá llorando suavemente». Mateo hizo una pausa. «Bueno, fue esa noche cuando tuve la mayor certeza de que Dios no nos abandonaría». Mientras padre e hijo plantaban,
A lo lejos se oía la voz de Luz, sentada en el patio con otros 3 niños del pueblo, mostrando el alfabeto en una pizarra de madera reutilizada. Esta es la L de lápiz, de libro, de Luz, que también es mi nombre, decía con entusiasmo. Los niños reían y ella les hacía repetirlo. Así era todos los días. Después de las tareas, Luz reunía a los pequeños para enseñarles lo que aprendía en la escuela del nuevo centro comunitario. Su sueño era ser maestra. Pero no cualquier maestra, papá, dijo con un brillo en los ojos. Quiero enseñar a quienes nunca fueron a la escuela, a quienes creen que es demasiado tarde. Nadie nace tonto, solo nace sin oportunidades. Alma, al oír esto, sonrió con orgullo. Serás una luz en la vida de muchas personas, hija mía. Estoy segura. Tomás, el menor, pasaba sus días entre el regazo de su madre, sus pasos vacilantes por el patio y las palabras que repetía como una plegaria. Cada vez que alguien decía, va a llover, o todo va a salir bien, añadía, porque Dios nunca nos olvida. Había aprendido la frase oyéndola decir a Mateo a los pies de su cama en las noches de miedo. Ahora era su respuesta a todo. Cuando ella se cayó y se raspó la rodilla, lloró y luego susurró, Dios no olvida. Cuando perdió el pan del almuerzo, repitió lo mismo. Eso se convirtió en una realidad para él y poco a poco también para los demás. La fe de la familia era discreta, no había discursos ni grandes rituales, pero estaba presente en todo, en la forma en que compartían lo que tenían, en cómo trataban a sus vecinos, en el silencio con el que ayudaban sin esperar aplausos. Y quienes venían de fuera lo entendían. No era algo que se pudiera explicar, se sentía. Hilario, el jefe de policía, le comentó una vez a un amigo de la ciudad, esta familia no necesita decir que tiene fe, basta con ver cómo viven. Y en esa sencilla tierra, entre semillas, libros y sonrisas infantiles, crecía algo más grande que cualquier cultivo. Crecía la certeza de que el amor, cuando se siembra con verdad, da fruto. Fruto que nutre no solo el cuerpo, sino también el corazón. Porque hay cosas que no se pueden enseñar con palabras, solo con presencia. Y la bondad, cuando se arraiga en el ejemplo, florece incluso en un suelo marcado por el dolor. Las mañanas en el pueblo ya no empezaban con el peso del silencio. Ahora, incluso antes del primer canto del gallo, ya se oían las voces que se saludaban en las calles de tierra, el roce de las sillas en la plaza, el aroma del café que compartían los vecinos. Las ventanas dejaron de ser aberturas para el miedo y se convirtieron en marcos para las sonrisas. La gente que antes vivía separada, limitada por viejas historias, agravios enterrados y la desconfianza impuesta por el régimen de Don Ramón, ahora se reunía sin invitación. No era para mirar ni para denunciar, era para construir juntos. En las primeras semanas tras el arresto del campesino aún quedaban algunos resquicios de cautela. Pero algo había cambiado profundamente. Nadie bajaba la vista al cruzarse con otro. Lo que antes era un pueblo silencioso y fragmentado, empobrecido por el miedo, comenzó a reconocerse como comunidad. Doña Clarita, por ejemplo, quien durante años vendió pasteles en la puerta de su casa sin siquiera salir de ella, comenzó a visitar otras cocinas, compartiendo recetas con las mujeres más jóvenes. Si compartimos lo que sabemos, nadie pasará hambre, decía. Y su frase se convirtió en el lema de un grupo que más tarde fundaría la primera cooperativa de productores de alimentos caseros del pueblo. Del lado de los agricultores, algo sin precedentes comenzó a suceder. Hombres que antes apenas intercambiaban palabras, ahora se reunían los domingos para hablar sobre la siembra, la distribución
y los intercambios justos. Se organizó una pequeña cooperativa con el apoyo del nuevo centro comunitario. Las decisiones se tomaban colectivamente. El dinero se dividía de forma transparente. Y los campos, que antes parecían abandonados, comenzaron a florecer de nuevo. Se iniciaron esfuerzos de siembra comunitarios, se ayudó mutuamente en el cuidado de los animales y se creó una red de apoyo que nunca había existido bajo el control de la antigua granja. El inspector Hilario, antes visto con recelo, ahora era recibido con respeto. Caminaba por las calles con más serenidad, pero con el peso de la responsabilidad aún sobre sus hombros. «No fui yo quien cambió el pueblo», decía a menudo. «Fue la valentía de quienes dijeron la verdad en el momento oportuno». Aún así, muchos se aseguraban de ofrecerle café, una hogaza de pan caliente o simplemente un sincero «gracias», porque todos sabían que sin su firmeza, los documentos encontrados en la cabaña jamás habrían tenido voz. Y luego estaba el nombre de Mateo, que circulaba en las conversaciones sin que él se diera cuenta. Algunos lo llamaban el que se enfrentó a don Ramón. Otros, más sencillamente, decían el padre que huyó para salvar a sus hijos y terminó salvándonos a todos. Pero para Mateo, estos elogios importaban poco. Lo que importaba era ver a sus hijos crecer libres, a su esposa feliz cosiendo con otras mujeres y su tierra volver a ser fértil. Una tarde, sentado a la sombra de un mango con Joaquín a su lado, le dijo: «Solo quería que no vivieras con miedo. Eso es todo». Joaquín respondió con los ojos brillantes: «Y ahora ya nadie vive con miedo». El pueblo, antes marcado por ausencias e injusticias, se convertía en un ejemplo de unidad. Empezaban a llegar personas de pueblos vecinos, queriendo saber cómo había cambiado todo. Alma, al ver a uno de estos visitantes hablando con Hilario, le comentó a Luz: «Qué curioso cómo empezó todo con nosotros intentando escondernos». Y Luz, sonriendo, respondió: «Dios no se esconde, se revela, y cuando se revela es para sanar». La bondad no llegó con bombos y platillos. Empezó pequeña, como un susurro de resistencia. Pero cuando viene de Dios, hasta el gesto más pequeño se convierte en raíz, y una raíz firme sostiene frutos que nutren a muchos. Los años transcurrieron como las estaciones, discretos, constantes, transformadores. El pueblo, antaño marcado por el miedo y la ausencia, se convirtió en una tierra de permanencia, donde cada gesto era un recuerdo y cada paso una semilla. La historia de la cabaña, el cofre escondido, la valentía silenciosa de una familia humilde, ya no se contaba con dolor, sino con reverencia. La gente decía: «Ahí empezó todo», y señalaba el bosque donde el monumento permanecía intacto, siempre limpio, siempre floreciente. Los niños, que antes jugaban con cautela en las inmediaciones de la vieja casa, ahora corrían allí como si corrieran por tierra sagrada. Mateo, ya con canas y las manos aún marcadas por el trabajo duro, mantenía su rutina de antaño, pero con un peso diferente en el pecho: el de la gratitud. Joaquín, ya adulto, cuidaba los cultivos con la misma dedicación que su padre, pero con nuevas ideas, combinando tradición e innovación. Había aprendido a respetar el tiempo de la tierra, pero también a planificar el futuro con esperanza. Luz se había convertido en maestra en la escuela del pueblo, y en las tardes soleadas daba clases a los niños al aire libre, bajo la sombra de los mangos, recitando poemas y fragmentos de cartas antiguas guardadas en el memorial. Tomás, aún joven, soñaba con construir una biblioteca más grande y cada vez que pasaba por la casa de Mateo les decía a los vecinos: «Fue aquí donde la fe empezó a cambiar la historia».
La antigua finca de don Ramón, antaño símbolo de arrogancia y opresión, era ahora un vasto campo dividido en pequeños huertos familiares. La casa solariega blanca había sido demolida por decisión colectiva. En su lugar se había creado una zona de cultivo compartida. Allí, cada familia tenía un terreno para sembrar lo que quisiera: maíz, frijoles, lechuga, yuca. Pero había una regla silenciosa, respetada por todos. Nadie se iría con más de lo necesario y nadie se iría a dormir con hambre. Era un compartir sin fanfarrias, pero con justicia. «Dios nos devolvió lo que era nuestro», dijo doña Clarita, recogiendo tomates maduros rodeada de sus nietas. En la casa de Mateo, poco había cambiado por dentro. La mesa de madera seguía igual, con marcas de cuchillo y manchas de café. La estufa de leña seguía encendida con la leña que recogían los nietos. Pero en la puerta principal se había añadido algo nuevo, un bordado hecho por Alma, ahora enmarcado en madera clara, clavado en la pared con clavos sencillos pero seguros. Las letras cosidas a mano formaban un verso que se había convertido en el lema silencioso de la familia: «El que confía nunca será avergonzado». Alma lo había bordado con lágrimas en los ojos, recordando las noches en la cabaña, el frío en los huesos, el miedo que no podía ocultar a sus hijos. Y ahora, al ver esa frase cada día al abrir la puerta, sentía que la habían escuchado. Una tarde, Hilario pasó por allí. Ya jubilado, caminaba despacio, con un bastón hecho con un tronco de jacarandá. Se detuvo frente a la casa, miró el letrero y sonrió. Mateo apareció en el porche, limpiándose las manos en el delantal. «Hilario, pasa, hombre, el agua está fría, pero el café está caliente». El jefe de policía asintió y al entrar miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Mateo?» «¿Qué?», preguntó, sirviendo el café. «Nunca tuviste que alzar la voz para que te escucharan. Tu fe habló por ti». Y así, mientras los años fluían como un río tranquilo, las historias seguían vivas. No porque se gritaran, sino porque se vivieron con sinceridad. Y la fe, que no busca ni aplausos ni escenario, permaneció allí. En gestos sencillos, en las miradas de los nietos, en el olor del pan horneándose, en el silencio reconfortante, porque la fe no grita, permanece, y quienes aprenden a confiar en lo invisible cosechan frutos que ni el tiempo puede borrar. En el porche de la casa, mientras el cielo teñía de naranja los contornos de las montañas, Mateo permanecía en silencio, con la mirada fija en los cultivos que danzaban con la suave brisa. El olor de la tierra humedecida tras el riego, el lejano sonido de las risas de los niños jugando en el jardín, todo parecía en perfecta armonía. Pero lo que ocurría en su interior era más profundo que la paz circundante. Era una gratitud ancestral, madurada con el tiempo, que no podía expresarse con palabras, sino que se manifestaba en cada gesto de humildad. Se llevó la mano al corazón, suspiró profundamente y murmuró para sí: «Pensé que era valentía, pero ahora sé que era dirección». Porque lo que lo impulsó aquella noche, cuando huyeron con sus hijos en brazos, no fue solo el instinto de protección, fue una fuerza invisible, más grande que el miedo, más grande que él mismo. Algo que lo impulsaba desde dentro, como si le dijera en silencio: «Ve, estoy contigo». Y se fue, sin un plan, sin garantías, solo con la fe pura de quien confía, incluso cuando todo a su alrededor amenaza con derrumbarse. Alma apareció en la puerta con una taza de té caliente en las manos. Se sentó a su lado y también guardó silencio un rato. Luego dijo: «Nunca te lo dije, pero esa noche en la cabaña quise rendirme». Mateo la miró sin sorprenderse, simplemente escuchó. Sentí un frío que no era del viento.
Era interior, como si el mundo se hubiera oscurecido. Pero cuando me arrodillé, sin saber qué pedir, simplemente lloré y sentí como si alguien me pusiera la mano en el hombro, como diciéndome, aguanta un poco más. Bajó la mirada. Fue Dios, Él me sostuvo, no fui yo. Mateo le tomó la mano. Permanecieron allí, uno junto al otro, como dos testigos silenciosos de lo que habían vivido y de lo que permanecería para siempre. No había resentimiento en sus ojos, ni orgullo, solo la serenidad de quienes han visto lo peor y han decidido no endurecerse, de quienes comprendieron que el bien no se impone por la fuerza, sino por la constancia. En el pueblo, su historia se contaba sin exageraciones porque no necesitaba adornos. Era sencilla, como todo lo que viene de Dios. Y más que el encarcelamiento de don Ramón, más que la reconstrucción del centro comunitario o las abundantes cosechas, lo que más marcó a todos fue cómo empezó todo, con el silencio roto, con la verdad reconocida, con la fe sosteniendo lo que parecía imposible. Hilario, quien ahora atendía la pequeña biblioteca junto al monumento, organizaba reuniones mensuales con los jóvenes para contarles cómo había sucedido todo. Pero nunca empezó con el baúl ni con los documentos. Empezó con la frase que siempre repetía con convicción. El silencio es el mejor amigo del tirano. Una palabra firme, aunque trémula, es el principio de la justicia. Los jóvenes escucharon atentamente y al terminar señaló el monumento en el bosque y dijo: todo esto existe porque una familia decidió no huir de la verdad. En la puerta de la escuela, Luz escribió en la pizarra: la confianza no es la ausencia de miedo, es la perseverancia a pesar de él. Era una frase que había escuchado de su padre años atrás, y ahora la enseñaba como quien siembra en tierra fértil, porque la lección que aprendió no estaba solo en los libros, estaba en la vida, estaba en cada pequeña decisión tomada con fe, en cada gesto que, por simple que fuera, se negaba a ser indiferente. Y mientras el sol se ponía sobre las tierras que ahora florecían, había una certeza compartida por todos. Dios honra a quienes permanecen firmes, incluso cuando todo parece desmoronarse. Si esta historia te tocó el corazón, muestra tu apoyo con un me gusta y suscríbete. Y si crees que Dios nunca nos abandona, el siguiente vídeo fortalecerá aún más tu fe.